Hace más de un siglo, un hombre afirmaba que el universo no estaba hecho de materia, sino de vibraciones. No hablaba como un místico, hablaba como un ingeniero. Ese hombre era Nikola Tesla. Pero hay algo que casi nadie menciona. Tesla no solo estudiaba electricidad, estudiaba frecuencia, ritmo, oscilación, porque entendió algo antes que todos. Si encuentras la frecuencia correcta, puedes amplificar cualquier sistema, hasta romperlo. En su laboratorio de Nueva York, Tesla construyó un dispositivo pequeño, tan pequeño que cabía en la palma de su mano. Un oscilador mecánico. Nada impresionante a simple vista. Pero según cuentan, cuando lo activó y lo ajustó cuidadosamente, algo empezó a suceder. Primero, vibraciones leves. Luego, un zumbido constante. Después, el edificio comenzó a temblar. No fue inmediato. Fue progresivo, como si algo invisible estuviera encontrando el punto exacto para crecer. Los relatos dicen que las paredes crujían, los objetos se movían, y el suelo respondía como si tuviera vida. Tesla no se asustó. Sonrió, porque eso confirmaba su teoría. Todo objeto tiene una frecuencia natural, y si la igualas, puedes dominarlo. Pero aquí es donde la historia se divide. Lo que sabemos con certeza: Tesla sí desarrolló osciladores, sí trabajó con resonancia, y sí entendía cómo amplificar vibraciones. Y lo que según cuentan, que provocó un mini terremoto en su laboratorio, que la policía llegó pensando que era un sismo real, que él mismo destruyó la máquina para detenerlo. No hay pruebas sólidas de esto último, pero la idea sobrevivió. Y no es casualidad, porque la resonancia no es una teoría fantasiosa. Es real. Y es peligrosa. Un ejemplo: un puente puede colapsar si el viento golpea exactamente a su frecuencia. No más fuerte, no más rápido, solo perfectamente sincronizado. Ahora imagina esto: si un puente puede caer por vibración, ¿qué pasaría con un edificio, una ciudad o incluso algo mucho más grande? Tesla empezó a pensar en escalas mayores, porque si todo vibra, entonces la Tierra también lo hace. Y si la Tierra vibra, entonces tiene una frecuencia. Y si tiene una frecuencia, alguien podría intentar encontrarla. Aquí es donde nace la parte más inquietante de la historia. No en lo que Tesla probó, sino en lo que imaginó. Porque en sus escritos menos conocidos, hablaba de energía que podía transmitirse a través del planeta. No por cables, sino por resonancia. Como si la Tierra fuera un conductor gigante, un sistema vivo, con pulsaciones, con ritmo. Y aunque muchos lo descartaron como exageración, con el tiempo, la ciencia descubrió algo incómodo. La Tierra sí tiene vibraciones medibles. Y no son aleatorias. Son constantes. Casi como un latido. Porque lo que Tesla pudo haber tocado no era solo una máquina, era una puerta. Si todo tiene una frecuencia, entonces la pregunta no es si puede romperse, sino ¿quién conoce la clave? Hay algo que no puedes ver, pero está ocurriendo ahora mismo. No importa dónde estés. No importa si es de día o de noche. La Tierra está vibrando. Durante siglos esto fue solo intuición. Una idea casi poética. Hasta que la ciencia empezó a medir lo invisible y encontró algo inesperado.
En la segunda mitad del siglo XX, un físico llamado Winfried Otto Schumann descubrió que el planeta genera un tipo de eco eléctrico constante. No es sonido, no es luz, es otra cosa. Una oscilación atrapada entre la superficie terrestre y la ionosfera. Ese fenómeno hoy se conoce como resonancia de Schumann. La frecuencia principal es extrañamente precisa. Y aquí empieza lo inquietante, porque esta frecuencia no depende de ciudades ni de máquinas. Es global. Está en todas partes, al mismo tiempo, como si el planeta entero respirara al mismo ritmo. No es una sola frecuencia, es un conjunto de armónicos, como notas en una escala musical. La Tierra no vibra en una sola nota, vibra en acordes. Y ahora viene el punto que casi nadie conecta. Estas frecuencias existen porque el planeta actúa como una cavidad resonante gigante. Es decir, la Tierra no solo vibra, amplifica sus propias vibraciones. Esto no es teoría especulativa. Se mide todos los días. Pero lo que no está completamente resuelto es su impacto. Porque algunos investigadores han observado algo curioso. El cerebro humano también trabaja en rangos de frecuencia similares. Entre 8 y 12 Hz, muy cerca de ese 783 Hz. Esto no significa que la Tierra controle la mente. No hay evidencia de eso, pero la coincidencia existe y ha alimentado décadas de teorías. Algunos dicen que es casualidad. Ahora conecta esto con Tesla. Tesla no conocía el término resonancia de Schumann, pero hablaba de algo muy parecido. Un planeta capaz de transmitir energía a través de vibraciones, sin cables, sin pérdidas visibles. En sus proyectos más ambiciosos, intentó usar la Tierra como medio conductor en su torre Wardenclyffe. Tesla no solo buscaba enviar electricidad, también estaba obsesionado con encontrar la frecuencia correcta del planeta. No una frecuencia cualquiera, la frecuencia que permitiera que la energía viajara con mínima resistencia. Eso implica algo profundo. Tesla no quería solo generar energía, quería sincronizarse con el planeta. Pero aquí aparece el límite. Aunque la Tierra tiene estas frecuencias electromagnéticas, eso no significa que alguien pueda activarlas a voluntad. La energía involucrada en procesos geofísicos reales, como terremotos, es millones de veces mayor que cualquier experimento humano conocido. Entonces, ¿dónde termina la ciencia y dónde empieza el mito? Porque mientras la física dice, esto existe pero es débil, las teorías dicen, esto es la clave de todo. Y en medio queda una zona gris, una donde encaja perfectamente la idea de una máquina capaz de amplificar vibraciones hasta niveles peligrosos. No porque esté comprobada, sino porque no suena imposible del todo, cuando entiendes cómo funciona la resonancia. Y ahí es donde la historia da otro giro, porque Tesla no fue el único que pensó en controlar vibraciones. Años después, otros proyectos, otros experimentos y otras teorías empezaron a aparecer, algunas oficiales, otras nunca reconocidas, y varias apuntaban a la misma idea. Si puedes dominar la frecuencia, puedes influir en sistemas mucho más grandes de lo que imaginas. La Tierra no está en silencio, solo que casi nadie sabe escucharla. Tesla murió, pero su idea no. La idea de que la energía podía viajar por el planeta sin cables, usando frecuencia. Durante años, sus documentos quedaron dispersos, algunos archivados, otros desaparecidos. Y aquí aparece un nombre que casi siempre se menciona en voz baja: John G. Trump.
Después de la muerte de Tesla, el gobierno de Estados Unidos analizó sus papeles. John G. Trump fue uno de los encargados. Su conclusión oficial fue simple: no hay nada funcionalmente peligroso. Pero esa frase no cerró la historia, porque muchos creen que lo realmente importante no era lo que estaba terminado, sino lo que apenas estaba comenzando. Y entonces, años después, aparecieron proyectos que parecían retomar esa misma lógica. Uno de los más mencionados, HAARP, ubicado en Alaska. Oficialmente un programa para estudiar la ionosfera. Nada más. Pero su funcionamiento despierta preguntas. HAARP utiliza ondas de radio de alta frecuencia para excitar partes de la atmósfera superior. Es decir, envía energía y observa cómo responde el entorno. Puede modificar pequeñas regiones de la ionosfera de forma temporal, que podría influir en el clima o incluso en la actividad sísmica. Aquí es donde muchos conectan los puntos. Tesla hablaba de transmitir energía por el planeta. Tesla hablaba de resonancia global. HAARP estudia cómo responde la Tierra a estímulos energéticos. Y aún así, la sospecha persiste, porque no es el único caso. En la época de la Unión Soviética, existió otro sistema menos conocido: Russian Woodpecker. Era una señal potente, repetitiva, que interfería con comunicaciones en todo el mundo. Sonaba como un golpeteo constante, un tac-tac-tac metálico, un sistema de radar para detectar misiles, un experimento de transmisión energética o incluso manipulación ambiental. Lo inquietante no es lo que hacía exactamente, es que demostraba algo. Se podían enviar señales potentes y entonces la pregunta cambia. ¿Se puede vibrar algo? ¿Hasta qué escala? Porque si puedes influir en la ionosfera, y la ionosfera forma parte del sistema eléctrico del planeta, entonces estás tocando una pieza del mismo circuito que genera las resonancias globales. No el núcleo directamente, una capa del sistema. Y eso nos acerca más a la idea original de Tesla: no controlar la Tierra desde dentro, sino interactuar con su sistema completo. La Tierra, la ionosfera y las tormentas eléctricas forman un circuito global, literalmente, un flujo constante de energía. Cada relámpago alimenta ese sistema. Cada tormenta modifica sus patrones. Ahora imagina introducir energía artificial ahí, no para destruir, sino para alterar. Ahí es donde algunos creen que los experimentos modernos se acercan más a la visión de Tesla que la propia máquina sísmica. Pero cuidado, porque hasta ahora se puede estudiar la ionosfera, se pueden enviar ondas de alta frecuencia, se pueden medir respuestas del sistema terrestre. No hay evidencia sólida de control climático global. No hay pruebas de manipulación sísmica real. Aún así, la línea entre investigación y posibilidad futura no es completamente clara, y eso es lo que mantiene viva la historia. Porque la idea no es absurda, es incompleta, y las ideas incompletas son las más peligrosas. Tesla no terminó su experimento. Otros lo continuaron, y algunos creen que aún no ha terminado. No hay silencio, hay movimiento. La Tierra no es sólida como parece. Es un sistema en constante actividad, capas que se desplazan, material fundido que fluye, presiones que se acumulan durante años, y cuando se liberan, nacen los terremotos. Pero aquí está lo que casi nadie menciona:
Después de un gran sismo, la Tierra no se detiene. Sigue vibrando durante horas, a veces días. Los científicos lo llaman modos normales de la Tierra. Es como si el planeta fuera una campana gigante. Golpéala una vez y no suena solo en ese punto. Toda la estructura responde. Tras grandes terremotos se han detectado frecuencias extremadamente bajas. Algunas por debajo de 1 Hz, tan lentas, pero están ahí. Y eso revela algo importante. La Tierra tiene múltiples modos de vibración. No uno, muchos. Como un instrumento complejo. Ahora conecta esto con la idea inicial. Si cada sistema tiene frecuencias naturales, y la Tierra también, entonces, en teoría, existen puntos donde la energía podría amplificarse. Pero aquí entra la realidad dura. Para activar esos modos a escala global, necesitarías una cantidad de energía descomunal, mucho más que cualquier máquina creada por el ser humano. Entonces, ¿fin de la historia? No exactamente, porque hay otro tipo de vibración, una más sutil, más constante. Se le conoce como zumbido sísmico de la Tierra. No proviene de terremotos, no depende de eventos extremos. Está presente todo el tiempo, un murmullo constante. Este zumbido parece estar relacionado con el movimiento de los océanos y la interacción entre agua, atmósfera y corteza. Pero no se entiende completamente. Sabemos cómo medirlo, pero no sabemos exactamente por qué se mantiene. Y aquí es donde las teorías entran con fuerza. Algunos dicen que ese zumbido es una especie de frecuencia base del planeta. Otros creen que es solo ruido natural. Pero hay una idea más inquietante. Que ese zumbido podría ser el punto de entrada, no para causar terremotos directamente, sino para interferir con un sistema que ya está en movimiento. Porque hay algo clave en la física de sistemas complejos. No siempre necesitas mucha energía para provocar un cambio grande. A veces, solo necesitas intervenir en el momento exacto. Una pequeña fuerza en el punto correcto puede alterar el resultado. Eso se ha visto en sistemas caóticos, en estructuras inestables, en dinámicas donde todo depende del equilibrio. Y la Tierra no es un sistema simple. Esto no significa que alguien pueda provocar sismos a voluntad. No hay evidencia de eso. Significa algo más sutil, que entendemos partes del sistema, pero no el sistema completo. Y ahí es donde la historia vuelve a Tesla. Porque Tesla no pensaba en fuerza bruta, pensaba en precisión, en sincronización, en encontrar el punto exacto donde una pequeña intervención produce un gran efecto. No destruir la Tierra, sino hablar su mismo lenguaje. Y ese lenguaje es la frecuencia. La Tierra no necesita que la empujen. Ya está en movimiento. La verdadera pregunta es, ¿quién sabe cuándo tocarla? La Tierra vibra, eso ya lo sabemos. Pero hay otra pregunta que casi nadie se hace. ¿Y nosotros? El cuerpo humano no es silencioso, ni estático. El corazón tiene ritmo, la respiración tiene ciclos, y el cerebro funciona en frecuencias. Los científicos las clasifican en rangos. Ondas beta, cuando estás alerta. Ondas alfa, cuando te relajas. Ondas teta, cuando entras en estados profundos. Las ondas alfa del cerebro se mueven entre 8 y 12 Hz, muy cerca de esa cifra que apareció antes, 7.83 Hz, la llamada resonancia de Schumann. Aquí es donde muchas teorías empiezan a crecer. Algunos dicen, no es coincidencia, que el cerebro humano evolucionó, adaptándose al entorno electromagnético del planeta.
como si estuviéramos afinados con la Tierra. No hay evidencia científica sólida de que la resonancia de Schumann controle la mente. Lo que sí existe es otra cosa: sensibilidad. El cerebro es un sistema eléctrico, pequeñas corrientes, señales constantes. Eso lo hace susceptible a interferencias. Y aquí aparece un concepto poco conocido fuera de laboratorios: arrastre de frecuencia. Es cuando un sistema empieza a sincronizarse con otro que tiene un ritmo constante. Ejemplo simple: dos péndulos en la misma pared terminan oscilando juntos. Ahora lleva eso al extremo. Un sistema enorme, la Tierra, y uno pequeño, el cerebro. ¿Puede uno influir en el otro? La respuesta honesta es: no de forma directa comprobada, pero la interacción entre sistemas biológicos y campos electromagnéticos sí existe. Campos electromagnéticos intensos pueden alterar patrones neuronales. Eso se estudia en medicina, no para controlar mentes, sino para tratar condiciones específicas. Entonces la idea no es absurda, solo está exagerada en muchas teorías. Y aquí es donde la historia toma un giro más oscuro, porque si alguien creyera que puede influir en estados mentales a través de frecuencia, entonces la obsesión ya no sería la Tierra, sería el ser humano, y eso conecta con algo que Tesla también insinuaba: que la energía no solo se transmite, también puede modularse, cambiar su patrón, su ritmo, su forma. No solo enviar energía, sino enviar información. Aquí nace una de las teorías más fuertes: que las frecuencias no solo afectan materia, sino percepción. De nuevo, no está probado, pero tampoco surgió de la nada, porque la ciencia sí ha demostrado algo básico. El cerebro interpreta señales eléctricas, y cualquier cosa que altere esas señales puede alterar la experiencia. No pensamientos complejos, pero sí estados: relajación, ansiedad, atención. Ahora junta todo: un planeta que vibra, un cerebro que funciona en frecuencias y tecnología capaz de emitir ondas. Ahí es donde la imaginación se dispara y donde la línea entre ciencia y teoría se vuelve más delgada. No porque todo sea posible, sino porque no todo está completamente entendido. Y eso deja espacio para preguntas. Tal vez la frecuencia más importante no es la de la Tierra, es la que ocurre dentro de ti y quién puede alterarla. La mayoría de las armas hacen ruido, se ven, se sienten, pero hay otras que no dejan rastro visible. A mediados del siglo XX, la investigación militar empezó a interesarse en algo distinto: no explosivos, frecuencia. Porque si la materia responde a vibraciones, entonces, en teoría, también puede ser afectada sin contacto directo. Uno de los primeros conceptos fue simple: usar ondas para interferir con sistemas electrónicos primero, biológicos después. Los radares y transmisiones de alta frecuencia ya demostraban que se podía enviar energía a distancia, no para destruir, pero sí para interactuar. Con el tiempo, esa idea evolucionó y aparecieron proyectos que buscaban algo más específico: controlar efectos, sin dejar evidencia clara. Aquí entra uno de los programas más mencionados: Proyecto MK Ultra, un experimento para estudiar el comportamiento humano. Uso de sustancias, aislamiento, estímulos. Se realizaron pruebas reales, muchas sin consentimiento, que también exploraron métodos basados en ondas o frecuencia. No hay pruebas sólidas de esto último, pero la lógica detrás no era absurda para la época, porque el objetivo era claro:
entender cómo influir en la mente. Y la frecuencia era una variable posible. Otro concepto que empezó a explorarse. Armas de energía dirigida. No disparan balas, emiten energía. Existen sistemas modernos que utilizan microondas para dispersar multitudes. Generan una sensación intensa de calor en la piel, sin contacto físico, sin impacto visible. No es ciencia ficción, es tecnología real, y eso cambia la perspectiva, porque demuestra algo clave. No necesita fuerza física directa para afectar el cuerpo humano. Ahora imagina versiones más avanzadas, más precisas, más enfocadas, no para causar dolor, sino para alterar estados. Aquí es donde las teorías se vuelven más densas. Algunos creen que ya existen tecnologías capaces de influir en el estado emocional a través de frecuencias específicas. No hay evidencia pública sólida de control mental mediante ondas a gran escala. Lo que sí existe es investigación, interés y capacidades parciales. Y eso es suficiente para que la duda crezca. Porque la historia nos ha enseñado algo. Muchas tecnologías fueron negadas antes de ser reconocidas, y otras nunca se hicieron públicas. Entonces la pregunta no es solo ¿qué existe hoy?, sino ¿qué se ha intentado? Y ahí es donde la idea de Tesla vuelve a aparecer. No como un inventor aislado, sino como el origen de una línea de pensamiento, que todo sistema puede ser influenciado si encuentra su frecuencia. Las armas más avanzadas no hacen ruido, porque cuando no las escuchas, no sabes que están ahí. Hay ideas que nunca mueren, solo cambian de forma. Tesla habló de vibraciones. La ciencia confirmó que existen. El planeta tiene frecuencias, el cuerpo humano también. Y la tecnología ha demostrado que puede interactuar con ambas. Hasta aquí no hay misterio. El misterio empieza cuando intentas unir todo, porque si lo miras desde arriba, como si fuera un solo sistema, aparece una posibilidad inquietante. Todo está conectado por frecuencia, no de forma mágica, no como una red invisible consciente, sino como sistemas que responden a patrones. La Tierra vibra, la atmósfera responde, los organismos reaccionan a su entorno. Y dentro de ese conjunto, el ser humano no está aislado. No existe tecnología confirmada que manipule la mente humana de forma total mediante ondas, o al menos eso se sabe. Entonces, ¿todo es falso? No, es incompleto, porque hay piezas reales. La resonancia permite amplificar vibraciones. La resonancia de Schumann demuestra que el planeta tiene patrones medibles. El cerebro funciona con señales eléctricas. Existen armas de energía dirigida. Cada pieza por sí sola es lógica. Pero cuando las unes, creas una narrativa poderosa. Y esa narrativa ha sobrevivido por una razón. No es imposible, solo no está comprobada. Aquí es donde entra el verdadero punto. Tesla no dejó una máquina funcional que destruya ciudades, pero dejó algo más peligroso, una forma de pensar, que la fuerza no siempre es necesaria, que la precisión puede ser más poderosa, y que entender el ritmo de un sistema puede darte ventaja sobre él. Eso no es ficción, es estrategia, y se aplica en muchos niveles. En ingeniería, en tecnología, incluso en biología. El problema es cuando esa idea se lleva al extremo, cuando alguien cree que puede encontrar una frecuencia maestra que lo controle todo, y aunque la ciencia diga que el sistema es demasiado complejo, la mente humana sigue buscando atajos. Tesla no encontró esa clave, o si la encontró, nunca pudo demostrarla.
pero dejó suficiente evidencia para que otros siguieran buscando. Algunos con ciencia, otros con teorías. Y en ese camino, la historia se volvió más grande que los hechos. Tal vez no existe una máquina capaz de romper la Tierra, ni una frecuencia que controle la mente. Pero si algo dejó Tesla, es la idea de que todo tiene un punto débil y que no se encuentra con fuerza, se encuentra con precisión.